Cultura desde la UAP. Leyendo se vive mejor. Un espacio dedicado a los libros. Dirección General de Publicaciones. Pues continuamos aquí en la Cultura desde la UAP y bueno, tenemos hoy una presentación de libros súper interesante. Esto se va a presentar en la FENALI 2022 y el libro se llama Las Elegantes de Didi Gutiérrez Pérez. Y bueno, por ahí se cuenta que habla de un grupo de señoritas de buen comer, buen leer y buen escribir. ¿Qué nos puedes decir acerca de estas mujeres tan elegantes, Didi? Gracias por la invitación. Pues nada, es un libro que recoge precisamente su trabajo, un trabajo que ellas dejaron inconcluso debido a, bueno, que les cae literalmente una losa en el temblor del 85, no a todas, pero sí a la tutora, que fue de alguna forma como la guía, que las condujo a lo largo de algunos años, un par de años en los 80, a realizar un trabajo en equipo, una especie como de novela, o bueno, ellas querían hacer una especie de novela en equipo a varias manos, a partir de relatos, de relatos que estuvieran ubicados en una geografía muy específica, que se llamaba Las Bonitas, y que presumiblemente estaba ubicado en el sureste mexicano. Entonces ellas, bueno, se pusieron a trabajar, acordaron ciertos estatutos o ciertas condiciones a partir de las cuales iban a desarrollar sus historias. Eh, y bueno, la idea era que los personajes se entrecruzaran, digamos, y los que aparecían en un relato secundario se volvieran principales en otro, pero sí que todos estuvieran ubicados en Las Bonitas. Eh, pues como tal, como siempre pasa en un trabajo en equipo, pues algunas siguieron obviamente las reglas y algunas otras no. Unas se apegaron demasiado, ¿no? A las características que debe tener, algunas no. De tal suerte que este libro recoge relatos muy variopintos, ¿no? Desde textos de distintos géneros, ¿no? Hay, no sé, un cuento postapocalíptico, hay un cuento de detectives, hay un cuento infantil. Entonces, ¿por qué? Porque cada una obviamente desarrolló desde sus propios intereses y habilidades narrativas, pues la historia que querían contar. Eh, Desgraciadamente, cuando ocurre el temblor del 85, pues este trabajo que ya habían escrito y que habían incluso se encontraba ya en periodo de revisión y de corrección eh, en sesiones que ellas compartían también junto con su tutora, Leonora Enciso, que era una poeta uruguaya llegada a Claro. México, un poco exiliada también, y que las había convocado, ¿no? Las convocó como en una especie como de convocatoria de la calle, pegando flyers, pósters, se convoca a escritoras, ¿no? Que deseen realizar, que tengan ciertas características y que deseen realizar una novela en equipo. Pues cuando están en este proceso ya de revisión, ocurre el temblor. Entonces, pues muere la tutora, muere una de ellas también, y todo queda ahí se termina. Entonces, bueno, a mí se me aparece una de ellas, de alguna forma, por decirlo de alguna forma, en un fanzine, en una revista, o sí, pues un fanzine o una revista Ujú. independiente, que se llamaba El Cisne Abrumado. Yo soy gran fanática de las revistas independientes, de los fanzines, de los impresos que son marginales y de alguna manera quedan como fuera del canon, digamos, del circuito comercial. Y entonces ahí encuentro uno de los relatos, que es con el que de hecho inicia este libro, que se llama Buenas noches, de la escritora Wendy Tienda. A mí me resulta muy curioso porque en su ficha biográfica aparece, bueno, dice que ella perteneció a una célula desaparecida, una célula literaria desaparecida de los 80 que se llamaba Las Elegantes. Yo pues jamás la había escuchado, y me llamó muchísimo la atención, porque además Wendy Tienda pues ahora es una escritora muy connotada, y entonces el obtener o tener esta información, que además ella nunca había hecho pública en términos más, digamos, como, sí, igual comerciales o más extendido, sino que lo viene a depositar igual en una publicación completamente independiente, underground,
que no, digamos, no tienen mayor salida, sino por algunos loquillos o loquillas que están buscando cosas raras por ahí. Entonces, pues dije, bueno, qué extraño, y la contacto y a partir de ella, pues empieza toda esta indagación que me lleva a lo largo casi una década, recopilar y desarrollar. Y bueno, el libro, digamos, Las Elegantes es el libro que de alguna forma ya tenía esta estructura o esta, y si no de manera literal, porque a pesar de, bueno, en un manifiesto que ellas redactan en su momento, se estipula más o menos el orden en que tendrían que ir más o menos los relatos. También es cierto que los propios relatos van dando una especie como de narrativa o de curva dramática desde que inicia como todo este trabajo con un taller precisamente, que es Buenas noches, un taller literario, y termina con Domicilio conocido, que es un cuento, un relato sobre la destrucción de las bonitas. Entonces es como el inicio y el fin, digamos, como de este todo universo, de este universo. Tengo una pregunta. Este título, Las Elegantes, donde confluyen todos estos relatos, ¿cómo se llega a esta? Porque la elegancia tiene que ver con una raíz que implica el ligar y que también tiene que ver con elegir, con algo que te elige, con un momento coyuntural. Circunstancialmente, esta situación terrible, ¿no? Del terremoto, pues desafortunadamente no solamente hay pérdidas humanas, ¿no? Que es bastante lamentable, sino de pronto un proyecto queda trunco, ¿no? Y no es algo que uno se esperaría, digo, es excepcional. Hay varios casos, ¿no? De compañeras que se reúnen para escribir en conjunto, pero digamos, contextualizándolos, era un parteaguas. Y entonces, ¿cómo es que se llega a esta reunión, ok? Y que se convoca a partir de la palabra elegante, de que tiene que ver con elegancia. Ajá. Sí, sí, fíjate, Elvira, que es interesante tu pregunta, porque ellas establecen, y decía que en estos papeles cuando se recopilan y el manifiesto y una serie de documentos que he tenido oportunidad a los cuales he tenido oportunidad de acceder de alguna forma por familiares o por gente que las conoció en su momento, ellas establecen su nombre, bueno, definen su nombre por una cuestión muy particular, pero ahorita me gustaría como justo retomar lo que tú dices. Ellas eligen que se llamarán las elegantes en primer lugar porque todas tienen una afición o un gusto por la ropa de diseñador, a pesar de que la gran mayoría, yo diría que ninguna ha accedido a una prenda tal cual o no se ha comprobado por lo menos que tuvieran alguna, porque las prendas de diseñador pues son carísimas, ¿no? Las originales. Y ellas no eran fundamentalmente personas ni ricas ni nada, pero sí tenían una apreciación, digamos, apreciaban pues la ropa de alta costura. Y además, otro aspecto por el cual deciden llamarse así es por un cuento muy específico de Amparo Dávila, que se llama, permíteme, no lo tengo aquí muy reciente, pero es, ay, permíteme. Sí. Bueno, en lo que encuentras, les recordamos que el libro Las Elegantes se va a presentar dentro de la 35 Feria Internacional del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla el próximo lunes 4 de abril a las 13 horas. Ahora sí, fíjate que en este segundo manifiesto que te decían los documentos a los que tuve acceso, en el segundo manifiesto del manifiesto elegante, en el segundo postulado, dice que el mote surgió como un homenaje a la escritora Guadalupe Dueñas, más bien, por quien sentían una profunda admiración. Y en específico van a hablar de la protagonista de su cuento, Prueba de Inteligencia, quien para pedir un trabajo donde prefieren a las bien trajeadas, las competentes, ella se pone un sombrero de bodas y una capa de piel y le dan el trabajo, ¿no? Entonces, como que esa parte de la elegancia en cuanto a la vestimenta, que sería como el aspecto un poquito más superficial e inmediato para elegir el nombre de las elegantes, pero ahora que tú lo mencionas acerca de la origen de la palabra de la elegancia, que es pues elegir de alguna manera, como estar elegida en ese momento, como estar en ese momento exacto, en el momento preciso, en el lugar preciso. Claro. Digo, es muy desafortunado que haya sido para el final que tuvieron, porque al final, digo, el hecho de que se haya terminado todo su esfuerzo por una cuestión
pues casi pues sí, de desastre natural, pues también hablaba de algo que ellas estaban destinadas pues a vivir, a experimentar. Pero Que también, suena o sea, trágico, ¿sabes? es muy trágico, pero Ujú. también el hecho de haber sido, como tú bien me mencionas, pues este grupo que de alguna manera, para el contexto, para el tiempo, era hasta cierto punto pionero en el trabajo en equipo, de reunirse un grupo de 10 mujeres que se organizan, ¿no? Para crear algo en conjunto. Entonces eso también, analizando todo su sí, ¿no? De alguna forma, o sea, la forma en que se desarrolló toda su trayectoria, por así decirlo, aunque haya sido más o menos corta, porque en realidad fueron un par de años cuando ya se reúnen y termina todo, muy súbito pues, de alguna forma sí estaban elegidas y estaban ubicadas y situadas y se encontraron tal cual en el lugar preciso, en el momento preciso y en el tiempo preciso. Eran elegidas de alguna forma en ese sentido, tanto para bien, desgraciadamente, como para mal, ¿no? Entonces, pues sí, totalmente eso, de eso habla, por ejemplo, Ortega Gasset, ¿no? Sobre la elegancia de exponer una misma, una, digamos, ubicar un aspecto, una cosa, una situación en el lugar preciso y en el momento adecuado, ¿no? Entonces, eso para mí es la elegancia más allá y sí, de la ropa, de la vestimenta y demás. Hay una cuestión de la elegancia que tiene que ver con el momento preciso y el momento adecuado. Claro. Entonces eso de alguna forma también las permea, ¿no? Como tú bien has dicho. Pues mira, lo que has hecho es antojarnos Sí, para aproximarnos y profundizarnos a esta lectura. Pues es triste, ¿no? El entorno en el que se origina, pero seguramente nuestros televidentes y radioescuchas están ávidos, ¿ok? Por saber más acerca de las elegantes. Entonces, no se pierdan, por favor. Con Didi vamos a tener el próximo lunes, 4 de abril, a las 13 horas, en la FENALI, el libro Las Elegantes. Muchas gracias. gracias, Elvira. Continuamos ahora con el murmullo de las letras. Esto fue La Cultura desde la UAP.